Voy a leer la Reina Valera desde el versículo 1 al 11, San Juan 2. Este texto nos lleva a ver cómo Jesús empieza su vida ministerial, su primer milagro. Y he puesto como título a esta corta enseñanza: Jesús transforma tu agua en vino hoy. Y quiero que empecemos viendo un poco el contexto de donde se encontraba Jesús. Jesús fue invitado a una boda junto con su mamá, junto con los discípulos, muy probablemente era de un familiar. En esta boda se acabó el vino. Y algo que estuve leyendo acerca de las bodas en este momento, en este tiempo, es que el vino siempre fue muy importante para todos los habitantes. Y era común consumirlo, aún lo mezclaban con agua y lo consumían porque en ese tiempo no se podía purificar muy bien el agua, entonces lo mezclaban con vino y lo tomaban para la sed. La gente no llegaba a embriagarse, pero sí lo consumían con frecuencia. Y en las bodas que duraban hasta una semana, la celebración de una boda, la responsabilidad de tener el vino, de proveer todo lo necesario para la boda, era del novio. Y entonces aquí se ve algo, un problema mayor. Y el problema mayor es: se acabó el vino. Y realmente quien debe enfrentar como esta situación pues debiera ser el novio, que va a quedar mal con la familia de la novia, que se va a ver como pobre, muy probablemente entonces eran como de no muchos recursos porque se acabó el vino y no se había terminado la celebración. Y vemos cómo Jesús está en medio de esta situación e interviene para bien de los novios y de las familias allí involucradas. Aquí vemos que el ministerio de Jesús empieza en una boda, pero también el ministerio de Jesús en cuanto a la iglesia termina en una boda. Si nosotros vamos al Apocalipsis, así lo vemos. Terminamos siendo en nuestra boda con Jesús. Terminamos en estas cenas de la boda del Cordero, quienes nos seremos presentados como novia delante de Él. Ahora también quiero hablarles acerca de María, la madre de Jesús, quien se acerca a Jesús conociendo quién es Él y le dice: mira, se acabó el vino. Y Él responde: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y quiero aclarar un poquito esta respuesta, porque no fue una respuesta grosera según muchos en algún momento lo habíamos interpretado, no. Fue una respuesta más en decir: déjalo hacerlo a mi manera. ¿Sí? No ha llegado esta hora en cuanto a la muerte, crucifixión y resurrección, que siempre es a lo que se refiere todo el evangelio de Juan con respecto a la hora de Jesús. Pero fueron unas palabras hacia María: déjame hacerlo a mi manera. Y viendo esta respuesta y la reacción de María frente a esto, que no fue como que, ay, entonces Jesús, mira a ver qué haces, no, sino simplemente se acerca a los sirvientes y le dice a los sirvientes: hagan lo que Él dice. O sea, ella reaccionó bien a la respuesta de Jesús, comprendió bien lo que Jesús quiso decir. Y de esta manera actuó frente a la respuesta de Jesús. Y también quiero recordarles que el vino en la palabra es tipo de la sangre del Señor Jesús y del nuevo pacto. Por lo tanto, allí en este preciso momento Jesús revelaría no solo a sus discípulos, sino también a su mamá y también a los sirvientes y a todos los que estaban en ese mismo momento lo que Él iba a hacer. Lo que Él iba a hacer no solo cuando estaba aquí en la tierra, sino aún al finalizar todo lo que se profetizaba y todo lo que se ha profetizado a través de los años y de los siglos. Y quiero entonces que veamos en esta porción de la palabra lo que Juan nos dice respecto a Jesús, cómo Jesús actuó en medio de la carencia del vino, aún de un nuevo pacto en esa celebración. Y podemos traerlo hoy en día, en medio de la carencia, de la vivencia de un nuevo pacto hoy. Y podemos dividirlo en 3 episodios, en 3 partes. El primer episodio, hablándolo un poco más despacio, más conciso, Jesús se encuentra en la celebración de las bodas. Jesús está feliz, está gozoso, están todos disfrutando de esta celebración. Y María, al darse cuenta
creo yo que era una mujer cercana a los que se casaban porque se dio cuenta que no había vino, le dice: Jesús, interviene. Y él le contesta: permíteme hacerlo a mi manera. Y viene el mayor consejo de la historia de una mujer, el mejor y buen consejo de María. Y es el que ella les dice a los sirvientes frente a la respuesta de Jesús. Y es: haced todo lo que Él dijere. Y es algo que nos llama hoy a analizar, que nos lleva hoy a dar aún un primer paso. Y es alinearnos a la directriz de Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús que hagamos? ¿Qué nos está instruyendo Jesús a realizar? Nosotros queremos vivir en un nuevo pacto. Nosotros queremos vivir gozando del nuevo pacto, del estar en continua comunión, en continua relación, en continua cercanía, permaneciendo en Él constantemente. Pero hay muchas cosas que nos distraen, que nos apartan, las necesidades del momento. Y siempre la instrucción que viene correctamente es la que nos dice que hagamos lo que Él ha dicho, que hagamos lo que Él dice hoy en día. Ese es el primer episodio. Imaginémonos esta escena. Haced lo que Él dijere. Y veamos también el acudir de los sirvientes. Y entramos al episodio número 2, en donde Jesús muy probablemente se quedaría mirando a ver cómo reaccionarían frente a sus palabras. ¿Cómo reaccionan frente a lo que Él le contestó a María, a lo que María le dijo a los sirvientes? ¿Qué hicieron los sirvientes con esto? Y es que Jesús da unas instrucciones precisas. O sea, los sirvientes apenas escucharon lo que María dijo, vieron a Jesús. Y Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua. Esa fue la primera instrucción. Estas tinajas eran usadas para el rito de purificación. Según la ley, recordemos que Israel debía cumplir con unas normas, con la ley de Moisés para alcanzar salvación. Pero la ley de Moisés no podía hacer perfecto a ninguno que se acercara a ella. Y hasta el día de hoy la ley de Moisés no hace perfecto a ninguna persona que se acerca a ella. El hombre intentaba ser santo. El hombre intentaba acercarse por medio de estos ritos de purificación a la salvación. Pero nos hemos dado cuenta y nos dimos cuenta que el único que trae verdadera salvación por gracia y no por obras ha sido Jesús. La palabra dice que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de purificación de los judíos. Es decir, que los que asistían a este evento, a esta celebración, cumplían la ley. Estaban vigentes en cuanto al cumplimiento de esta ley. Y hacían todo lo posible por santificarse en delante de Dios. Las tinajas hablaban del esfuerzo del hombre para santificarse, para acercarse, para salir de la esclavitud del pecado que había en sus vidas. Estas tinajas, si recordamos muy detalladamente lo que leímos, estaban como vacías. Ya habían sido vaciadas. Cuando todos llegaron al evento, muy probablemente lavaron sus manos, lavaron sus pies. Ellos se lavaban antes de comer, después de comer. Era un rito. Ya estaban vacías, no había nada. Y por eso la instrucción de Jesús: llenadlas con agua. Debían ser llenas para que empezara un proceso de transformación que solo por medio de la intervención de Jesús se realizaría por completo. Simplemente en medio de este accionar de los sirvientes, en el llenar ellos con su esfuerzo, con sus ánimos, esas tinajas de agua, vemos cómo aún el esfuerzo humano no cumple la meta o la necesidad que hay en medio de esa situación. Ellos llenaron las tinajas de agua, pero ellos no pudieron convertir esa agua en vino. Nosotros hoy nos esforzamos
caminamos, decimos, bueno, ¿qué más hago? Y no está mal el accionar, pero nosotros no podemos confiar en ese accionar. Nosotros no podemos descansar en nuestra acción, sabiendo que por sobre nuestra acción, por sobre la ley, por sobre nuestro esfuerzo, hay un obrar de amor y misericordia milagroso que es el de Jesús. Y no podríamos santificarnos nunca por más que nos esforcemos. Ya de eso nos hizo consciente la ley. Y ahora vamos al tercer episodio y vemos que mientras estos sirvientes caminan en obediencia, y es una palabra clave en esto, en obediencia a lo que Jesús ha dicho, a la instrucción precisa que Jesús dio, el milagro se realiza. Ellos toman esas tinajas, las llenan de agua y caminan como a mostrarle a Jesús, mira. Otra vez exponen sus acciones, sus esfuerzos, lo que ellos han hecho ante Jesús. El Señor Jesús convierte el agua en vino. Y el versículo 9 dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo. El maestresala no se enteró de dónde había salido, qué había detrás de ese milagro. Simplemente probó y de una vez llamó al esposo. Los sirvientes sí sabían el proceso, sabían que habían caminado en obediencia, sabían que habían hecho su mayor esfuerzo, pero que habían vuelto a Jesús para que él diera instrucciones. Y este vino nuevo que salió del agua, y aquí me llama la atención algo crucial que nosotros debemos tener muy presentes. Y es que Jesús es la raíz de toda la creación. Por Él fue creado absolutamente todo. No necesitó de una uva para cambiar esa agua en vino, porque su esencia es creadora. De la nada transforma, crea vida, de la nada hace un milagro. Aún de lo que nosotros creemos muerto, aún cuando nosotros nos creemos, no, ya yo lo he intentado, yo he hecho, pero no. Él hace un milagro en nosotros cuando caminamos en obediencia y nos ponemos en esa plataforma de la obediencia para que Él obre. Y esto es importante comprenderlo hoy. Él es un Dios de milagros, Él es un Dios creador, su esencia es ser creador y no lo limita lo que nosotros vemos ante nuestros ojos como muerte, como inconcluso, como deficiente. Porque a veces nosotros somos tan duros con nosotros mismos que nos autoevaluamos con unos términos que yo creo que al mismo Dios le duele. Y no quiere decir que no seamos conscientes de nuestro pecado, no. Debemos ser conscientes de nuestras fallas. Y precisamente por esa conciencia de pecado es que debemos oír la instrucción de Jesús. Caminar en obediencia y esperar a que Él obre. Porque solamente Él hace una transformación total y completa. Y en ese proceso necesitamos de paciencia. Aquí nosotros vemos que pasaron unos cortos versos, corticos. No sabemos el tiempo en el que transcurrió este milagro. No sabemos a qué distancia estaban las tinajas. No sabemos qué tanto tardaron en llenar esas 6 tinajas. ¿De dónde tendrían que haber sacado el agua para llenarlas? Muy probablemente de un pozo. El esfuerzo que incurría para los sirvientes hacer todo esto. Y quizás dijeron puede ser en vano. Pero no fue en vano. Y vieron de primera mano los sirvientes el milagro. María vio el milagro. Los discípulos vieron el milagro. El esposo y el maestresala vieron el milagro y como dicen por ahí no vieron el santo detrás del milagro. Pero yo sé que a sus oídos llegó lo que Jesús había hecho para aún salvar la reputación de este novio en este evento tan importante como lo es una boda y una celebración. Si nosotros vamos también a la palabra, el vino tipifica la sangre derramada en la cruz de Jesús. Y nosotros necesitamos ser purificados por esta sangre. Lo que hemos construido quizás con mucho esfuerzo, los hábitos y todo lo que hacemos es importante, pero esto no nos lleva a la salvación, porque la salvación no es por obras, es por gracia, y la gracia es permitir que esa sangre de Él
sea derramada en todas las áreas de nuestra vida, para que de esta manera nosotros seamos totalmente lavados, purificados. Y es algo importante e impactante para ese momento, porque ellos vivían en la ley, cumplían la ley, cogieron las tinajas que eran usadas para los ritos de purificación, tenían vigente la ley. Y Jesús, por medio de lo que hacía, les estaba mostrando lo que Él realizaría de manera culminante para rescatar al hombre del pecado. Y nos muestra hoy a nosotros, nos muestra a nosotros con amor, que esa obra que empezó en nosotros la termina, que esa obra que empezó en nosotros, Él siempre la va a culminar con perfección. Definitivamente ese problema que vimos allí es un problema que está vigente hoy. Jesús se interesa por nuestra necesidad. Jesús se interesa por lo más importante del hombre, por la comunión, la confianza y el crecimiento integral de nosotros con Él. Él no se desanima como nosotros nos desanimamos. Quizás llevamos ahí caminando en obediencia y no vemos la acción y nos desanimamos. Él dice, no, espera que todo llegue en el tiempo justo y preciso. Solo debes continuar ahí en la plataforma correcta de la obediencia. Y ¿saben una cosa? He entendido que las dificultades son esos escenarios perfectos para ubicarnos en esta plataforma de la obediencia, en donde solo Dios actúa a través de su mayor obra, transformando nuestra agua en vino, transformando lo que nosotros tenemos inconcluso en su total amor, depositando ese vino nuevo en nosotros, permitiéndonos vivir el total de una vida en resurrección, así como Él nos ha llamado a hacer. Vemos que los discípulos creyeron en el milagro. Y ahora yo quiero preguntarte, y me he preguntado, y vuelvo y me pregunto. Te pregunto hoy, ¿te gustaría que sea Él quien se encargue de dar el crecimiento que tanto anhelas en tu vida y fe como discípulo? Le has creído, pero ¿te gustaría que Él se encargara de ese crecimiento? Que Él transformara aún tus esfuerzos, lo que tú haces, en gracia, que no te quedes ahí en el estancamiento de las obras. ¿Deseas ponerte en la plataforma correcta, que es la obediencia, para que esto ocurra? ¿Quieres vivir en el nuevo pacto, en donde Jesús es el centro, la vida misma? Y quiere obrar un milagro desde nuestro interior, que sea un milagro que trascienda. Él ha hecho una obra maravillosa en la cruz, amados, maravillosa, que no podemos descuidar, que no podemos olvidar. Y desde el primer milagro que ejecutó allí en Juan, Él mostró su propósito para la humanidad. Y no es un propósito para que nosotros vivamos en fracasos por causa de solo trabajar y trabajar y trabajar y no permitir que Él obre, sino que Él quiere despertarnos y hacernos conscientes. Y puedes decir, Espíritu Santo, despiértame y hazme consciente de la necesidad que yo tengo de ti, que yo tengo de tu obra, para aceptarla y para entrar en el nuevo pacto, alineándonos a tu voz, estando en esa plataforma de obediencia constante, confiando en lo que tú haces, porque tú que empiezas la obra la terminas. Tú traes gozo, Señor, en medio de la dificultad. Tú obras ese milagro hoy. Y yo les dejo una hermosa tarea, y es que durante esta semana le preguntemos al Señor en qué áreas de nuestra vida todavía estamos nosotros queriendo que sea nuestro obrar el que traiga resultados y no Él. Y expongamos esto delante de su presencia y le digamos, Señor, queremos oír tu instrucción. Limpia nuestros oídos y nuestro entendimiento de ti para caminar en obediencia en lo que tú nos has mandado hacer. Esa es la tarea. Podemos hacerla, la voy a hacer también, porque todos estamos en un proceso continuo de crecimiento. Dios les bendiga.